NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas. El día de hoy se proyectaba, afortunadamente no pasó así, pero se proyectaba la posibilidad de ratificar, o mejor dicho, de declarar no preponderante a la empresa Televisa. Esto le hubiera significado a Televisa, bueno, ¿qué le cuento? Una serie de beneficios extras a los que ya tiene. Ahí es en donde uno se pone a preguntarse, bueno, el piso no está absolutamente nada parejo. Hay una clara tendencia a beneficiar a ciertos sectores, más que sectores, a ciertas empresas, a ciertos poderes fácticos, que en algunas ocasiones parece que son los que verdaderamente están gobernando, por eso poderes fácticos. Le quiero agradecer a Javier Corral, senador del PAN, que me tome esta llamada telefónica, pues para platicar sobre este tema, para que podamos entender qué hubiera representado que el tribunal no hubiera o le hubiera quitado la declaratoria de preponderancia a Televisa y qué es lo que sigue, si realmente es una batalla ganada o simplemente una pequeña victoria pírrica. Javier, gracias por tomarme la comunicación, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un saludo a todo el público Radio Escucha. Pues fíjate que más que el ridículo que hubiera hecho el gobierno del presidente Peña Nieto y todos los que apuntalaron las reformas de telecomunicaciones en términos de la definición de preponderancia por sector, bueno, hubiéramos llegado a un extremo del cinismo político que incluso le podría quitar a Televisa su carácter de preponderante. Uh-huh. Sin embargo, hay que hacer un análisis, ahora sí que en honor a la verdad, uh-huh, un análisis justo de lo que el magistrado proponente estaba planteando. Uh-huh. Porque conforme la declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí, en materia de preponderancia, y como quedó la ley que solo declaró preponderante por sector, uh-huh, y no por mercados o servicios, uh-huh, bueno, el proyecto tiene su consistencia, yo debo decirlo con absoluta verdad. Claro. Tiene su consistencia porque... Pues porque hay una ley que le ayuda a ello en esta declaratoria, que sea por sector y no por servicios, ¿no? Porque todo lo hicieron, claro, precisamente para proteger a Televisa y para que no fuera tocada por medidas de carácter especial o llamadas asimétricas en términos de regulación. La declaración de preponderancia sobre Televisa que hizo el IFT, uh-huh, fue anterior a la ley secundaria. Uh-huh. Desde ese momento el IFT ya mandó la señal, o ya desde allí el gobierno, vamos a decirlo así, había mandado claramente la señal de que la preponderancia iba a ser por sector. Uh-huh. Y se impuso medidas irrelevantes, que incluso en el camino se han venido desdibujando, ¿no? El tema de las exclusividades quedó prácticamente en nada. El tema de compartición de infraestructura. Y bueno, debo decir que según la ley, uh-huh, y según esta declaratoria, al hacerlo por sector, tendría que medirse la audiencia tanto de radio y de televisión abierta. Así es. O sea, del conjunto de las más de 1,400 estaciones de radio en el país, los, uh-huh, cerca de 470 canales de televisión, emisoras, repetidoras. Sí, el total de emisiones de que se están utilizando. Así sumadas. Es, todo lo que tiene que ver con la audiencia del sector radiodifusión, porque no hay un, uh-huh, sector de televisión abierta y un sector de radio abierta, no, el, uh-huh, sector se llama radiodifusión. Bajo ese concepto, bajo ese parámetro legal, efectivamente Televisa no es preponderante. Uh-huh. Y por eso el magistrado ponente, yo me imagino, ahora todavía no tengo acceso completo ni a la ponencia ni a la resolución final, uh-huh, solo sé que el colegiado de circuito especializado en telecomunicaciones no aprobó lo que el magistrado proyectista planteaba, uh-huh,
Pero yo me supongo que él está viendo pues lo que la ley y la declaratoria de IFETEL dice, pero que ha sido pues una influencia extrajudicial, vamos a decirlo así, es indiscutible. Yo no tengo ahora más que la interpretación de hechos, pues que el gobierno se ha de haber metido en este tema, Luis, porque pues les hubiera resultado efectivamente el ridículo del sexenio, ¿no? Haber dicho que iban a una reforma antimonopólica y que iban a colocar en su lugar a los poderes fácticos y abrir la competencia, y luego resultar que ni siquiera preponderante lo pudieran declarar o mantener en esa declaratoria. Entonces yo creo que pues se debe más a una intervención de carácter extrajudicial el resultado final. Dice uno, frente a estos asuntos, dice uno, ay, qué bueno, hay que celebrarlo. Pues mira, no hay que celebrarlo, porque al final de cuentas son intromisiones en la vida del Poder Judicial. Claro. Son conductas externas al Poder Judicial que logran presionar el destino final de estos resolutivos. Lo que había que lamentar, como lo hicimos, y había que combatir, como lo hicimos, fueron las definiciones legales de preponderancia. Una absurda interpretación en la legislación secundaria de lo que dice la Constitución, ¿no? Así que, pues estuvimos a punto de ver un ridículo mayúsculo. Pues se ha dado, pero el problema sigue latente y subsiste. A ver, Televisa es el gran protegido en la legislación secundaria con esta definición de preponderancia por sector, porque lo sigue dejando libre en el mercado de la televisión de paga, donde es evidentemente preponderante en la televisión de paga. Y no tiene ninguna limitante en ese sector en particular. Me llama la atención lo que decías hace un momento, Javier, y lo tomo como una referencia. Hay una mano negra dentro del Poder Judicial por parte del gobierno federal, como tú lo estás señalando, y parece ser que esta se va a convertir en una constante, lejos de un caso aislado. Eso me preocupa mucho. Estábamos acostumbrados a un Poder Judicial un poco más independiente. Tú lo dices, habrá quien lo quiera celebrar, habrá quien lo pueda celebrar, pero a final de cuentas, el hecho de que haya un gobierno, el hecho de que haya un poder entrometiéndose en los asuntos de otro, me suena extremadamente peligroso. Me suena... Sí, Luis, sí, estamos viviendo una época muy compleja, muy desalentadora. Es un momento de demolición política el que estamos viviendo en este momento en México. Estamos incluso viendo cómo el presidente de la República busca hacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ese tema justamente voy, con el tema de la propuesta de Eduardo Medina Mora para ser ministro en la Corte, para sustituir al ministro Sergio Valls. Javier, no puedo cerrar la conversación sin preguntarte tu opinión. Bueno, como tú sabes, yo no estoy de acuerdo con esa postulación, ni estaría de acuerdo en votar a favor de él para hacerlo ministro de la Corte. Y yo creo que el PAN, los compañeros de la bancada del PAN, que estamos discutiendo ese tema, pues deberíamos de valorar con toda seriedad las consecuencias de darle al presidente de la República más lugares en la Corte de los que ya tiene, y sobre todo de personas pues tan vinculadas al presidente, al aparato político, a los intereses fácticos, y además sin carrera judicial, porque también aquí hay un grave mensaje, muy delicado mensaje del Poder Judicial. O sea, se está haciendo a un lado trayectorias, esfuerzos construidos a lo largo de muchos años en el Poder Judicial, desde quienes han sido oficiales administrativos, actuarios, jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, y que aspiran legítimamente a ser ministros de la Corte. Y entonces, pues esto no vale, porque al final de cuentas lo que va a valer son las valoraciones políticas. El presidente de la República ha puesto en marcha un plan para hacerse de la Corte. Se anunció desde hace meses que están preparando a Raúl Cervantes,
senador de la República con licencia para hacerlo ministro de la Corte, un personaje cercano no solamente al presidente, pues al PRI mismo. Y yo me pregunto si realmente esta es la Corte que México necesita y es la Corte que le va a dar al país la certidumbre en decir el derecho. Le vamos a quitar al país un elemento muy importante que hoy por hoy, más allá de que estemos no de acuerdo en ciertas decisiones de la Corte, pues tenemos, y todavía la gente acude a la Corte, que ve ahí un tribunal técnicamente, jurídicamente asentado en valoraciones legales y constitucionales. Pero cuando ya se hace de la Corte una extensión de los poderes fácticos, propiamente como es el de Televisa, porque además del caso de Medina Mora, él sí es un personaje vinculado orgánicamente a la televisora. En el caso de la senadora Arely, pues se ha hablado de la relación con su hermano. Yo creo que en ese caso no necesariamente, aunque la televisora la ha impulsado, pues no podemos demostrar una vinculación orgánica. Pero en el caso de Medina Mora sí, porque además fue socio de una de las empresas productoras de contenido importantes de Televisa, con la que incluso se le armó la campaña Peña Nieto. Pues hay que recordar que sin ese poder Televisa no es ni candidato ni presidente. Claro. Entonces, pues que ahora también esos poderes tengan presencia en la Corte, pues es muy desalentador, porque el presidente dice que estamos plagados de desconfianza, de incredulidad. Pues si alguien la nutre, es él mismo, ¿verdad?, con estas postulaciones. Y el caso al cual nos hemos referido en muchas ocasiones, Javier, es que pues no estamos hablando precisamente de un jurista, no estamos hablando de alguien que haya dejado su carrera en el Poder Judicial, que haya sido secretario de acuerdos en algún momento, que haya sido, no sé, trabajado cerca de un juez, que haya sido juez en algún momento, y el primer trabajo en el Poder Judicial es ser ministro de la Corte. Pues es como regresar a esa Corte de hace muchos años, en donde llevaban y mandaban a los políticos casi como un retiro, a los políticos favoritos consentidos del régimen, casi como un retiro, y no importaba lo que fallaran, porque a final de cuentas la Corte era nada más un parapeto, era de ornato. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en ese sentido. Se maneja mucho la versión, y tú la conoces muy bien, Javier, y por eso quiero preguntarte en torno a que tu partido, en torno a que el Partido Acción Nacional estaría negociando la ley de transparencia a favor de, a cambio, mejor dicho, de la votación por él, pues por Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte. Pues es un absurdo ese planteamiento. Efectivamente, yo lo he escuchado de que el PRI, pues el estilo de Emilio Gamboa, ¿no? El estilo de siempre, que quieren hacer valores intercambiables, ¿no? La ley de transparencia con hacer ministro a Medina Mora. Pero no son asuntos intercambiables. O sea, ahora resulta que para que se concreten en la legislación secundaria nuestros derechos constitucionales, como el de acceso a la información pública, vamos a hacer ministro de la Corte a un personaje vinculado al presidente de la República para tener una mayor influencia en el Tribunal Constitucional. Pues yo creo que esto es un absurdo. Y por supuesto que yo he rechazado esa idea. Incluso he dicho, bueno, pues que si no quieren, pues que no salga, ¿verdad? La ley de transparencia, si le quieren dar para atrás, pues que le den para atrás. Pues ahí está la aclaración. Javier Corral, gracias por tomarme la comunicación y estamos en contacto, si me permites. Al contrario, Luis, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.